Bueno, estamos con el doctor Ulises Estrada, ginecobstetra con un máster en reproducción asistida en el IBI y un máster en laparoscopía ginecológica en la Universidad Católica de Valencia. Cuenta con 10 años de experiencia y actualmente se desempeña como director en el Centro de Reproducción Hospital Los Ángeles. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, Ulises, platícame un poquito más. Me gustaría arrancar con el término ginecobstetra. Ok, bueno, es importante, aquí en México, nosotros en nuestra preparación estudiamos lo que es la ginecología y la obstetricia dentro de la misma especialidad. Sí, hay países en los que sí se separa un poco el estudio de la ginecología, que sería el tratar a las mujeres puede ser desde adolescentes hasta la menopausia, y la obstetricia solamente va a intervenir durante lo que es el proceso del embarazo. ¿Sí? Ok. Oye, y platícame un poquito, ¿cuál es el momento clave para que una mujer pueda sacar su cita? Hablando específicamente de lo que es mi especialidad, que es la infertilidad y la esterilidad, lo ideal es después de un año de haber tenido relaciones sexuales sin protección. Obviamente aquí van a intervenir otros factores. El principal va a ser la edad de la mujer. ¿Sí? Este término de un año sería en mujeres menores de 35 años. En mujeres mayores de 35 años tenemos que acelerar un poquito ese estudio. Y en lo que es como una cita para ginecología en general, pues obviamente tendría que ser desde que la mujer empieza a tener sus periodos, que sería lo ideal. Que francamente pocas niñas van a su primer cita en esa edad. Inmediatamente, pues para empezar a llevar un control. Obviamente eso sería lo inicial. Después, como el segundo punto en el que pudieran acudir a su cita sería el iniciar una vida sexual. Okay. Sí, principalmente porque se recomienda que después de 2 años que se inició la vida sexual, la mujer tiene que empezar a hacerse sus papanicolau y sus revisiones ginecológicas de rutina. ¿De acuerdo? Ok. Oye, entonces a nosotros como mujer, como mamá, como hija, lo que nos recomiendas es que desde que empiece nuestro periodo, incluso empecemos a tener relaciones, podamos tener esta apertura a ir a que nos revise. Claro, o sea, no hay que esperar a que haya algún malestar o alguna enfermedad. Exacto. Sí, o sea, tenemos que... hay muchas medidas preventivas en la mujer y medidas como screening, como búsqueda de alteraciones, como es el Papa Nicolau, que eso nos va a dar oportunidad de actuar en caso de detectar algo muy a tiempo. Oye, y por ejemplo, si yo como mujer, como hijo, como mamá, soy primeriza o no sé con quién dirigirme o lo que pasa, ¿no? Que yo tengo un ginecólogo que me recomendaron, pero pues al final, ¿qué bases tengo que tener yo o qué bases me tengo que fijar en esa persona para poder, sabes qué, si me late para ir a consulta, para llevar a mi hijo, para ir yo o cómo, tú qué nos recomendarías para poder o fijarnos en la persona con la que queremos sacar nuestra cita? Bueno, aquí es muy importante primero la confianza que van a tener con su médico. Sí, porque como tú bien dices, normalmente las mujeres que llevan a su hija adolescente a consulta lo llevan con el ginecólogo que ella tiene. Y pues ahorita muchas veces un adolescente no tiene la misma apertura con el ginecólogo de su mamá que con alguien a lo mejor un poco más cercano a su tiempo, porque sí va a ser muy importante la apertura que va a tener desde el interrogatorio. Sí, es frecuente que las mujeres cada vez más jóvenes tienen una vida sexual activa y a veces salir con su mamá no tienen esa apertura, no lo comentan. Sí, o les da como pena o miedo, ¿no? De que me van a regañar. Claro, ya desde ahí está muy sesgado la consulta. Ya no podemos dar un adecuado consejo o ya no vamos a buscar lo que realmente tenemos que buscar en esa paciente. Entonces, aquí también es súper importante pues fomentar esta apertura, ¿no? En decir, oye, es muy normal que puedas tener relaciones sexuales. Lo que me importa es que cuando las tengas, claro, me avises para poder acudir con alguien y que obviamente puedas tener un proceso adecuado y una salud sexual adecuada, ¿no? Claro. Y también ahorita que estamos tocando ese tema, las niñas cuando empiezan a tener sus reglas, normalmente pueden tener dolor, sí, que se llama dismenorrea, que es el dolor durante la regla, que es algo muy muy frecuente y que normalmente es un motivo de consulta de la adolescente, que es un signo muy muy característico y que normalmente tenemos muy normalizado en las niñas, que tienen que tener una menstruación con dolor
Y ya desde ahí es algo muy importante que nos va a orientar a patologías muy importantes para que después van a tener repercusiones a lo mejor si se quieren embarazar. Normalmente la dismenorrea, una dismenorrea intensa, un dolor durante la menstruación que es muy intenso, se relaciona con endometriosis. Okay. Sí, que tal vez ahorita más adelante platiquemos sobre el tema. Y te iba a decir, ¿es lo que conocemos como cólicos? Exactamente. Okay. Sí. O sea, sí es un tema entre las niñas, entre las adolescentes. El tema de los cólicos es algo como que muy normal, muy esperado. O sea, ya saben que cuando viene su menstruación y sí puede haber una molestia leve, pero normalmente un dolor intenso se va a relacionar con enfermedades importantes. Sí, entonces no hay que normalizar eso. Entonces no hay que normalizar esa situación. Claro. Fíjate que me da mucha curiosidad porque yo en lo particular, pues no era de que me dieran como que cólicos súper fuertes, ¿no? O sea, porque tenía amigas que literal las tumbaban, claro, incluso que tenían que ir al hospital, o sea, del dolor, o que de verdad era algo insoportable. Entonces yo decía, oye, ¿por qué a ellas, o sea, les afecta más y a mí no tanto? Yo creía que era una parte como psicológica, ¿no? Que yo decía de que, a ver, me voy a mentalizar como que a que no me duela, que olvidar que me está bajando para no sentir ese dolor. Pero entonces claro, no tiene que ver con eso, no, tiene que ver más con una parte incluso que puede ser una enfermedad. Sí, normalmente el útero está formado por dos partes principales. La parte externa, que es músculo, y la parte interna, que se llama endometrio. Ese endometrio se hace grueso y al no haber embarazo, pues hay una descamación de ese tejido, que es la menstruación. Pero esa menstruación, hay muchas teorías, sí, pero hay una que es muy importante, que se cree que esa menstruación, así como baja por la vagina, también puede tener paso a través de las trompas de falopio. Y ese tejido que se va al abdomen puede reimplantarse dentro del abdomen. Entonces imagínate que esas células se vuelven a pegar en tu abdomen y mes con mes se activan y va a haber un sangrado interno y va a haber una irritación dentro del abdomen que provoca cólicos muy fuertes. Y esa irritación crónica lo que puede hacer es que tu intestino se pegue a esos implantes, o que las trompas se puedan pegar a esos implantes, o incluso el ovario forme implantes más grandes que se llaman endometriomas, que son quistes como de chocolate, y que eso nos va a provocar después problemas para infertilidad. Híjole, ¿cuánto es, por ejemplo, aquí en tu experiencia, los casos que has tenido que por no haberse revisado a tiempo sí tiene una consecuencia mayor al momento de querer embarazarse? Pues mira, yo normalmente el promedio de mujeres que atendemos tiene 35 años, ¿sí? Entre 30 a 35 años. Y hablando específicamente de endometriosis, es una enfermedad que tiene hasta 10 años de retraso para hacer el diagnóstico. Sí, o sea, son mujeres que desde los 20, 25 años estuvieron yendo con su médico y comentan que tienen dismenorrea, y muchas veces les dan anticonceptivos, analgésicos, pero nunca se llegó al diagnóstico de endometriosis. Entonces, hablando de mi experiencia, hablando de mujeres que tienen problemas para embarazarse, más de la mitad de esas mujeres van a padecer endometriosis, ¿sí? Entonces, esto nos obligaría a todas las mujeres que acuden a la consulta por dolor durante la regla, descartar ese diagnóstico, porque más adelante nos va a dar un problema bastante grande, ¿sí? Entonces, más o menos son 10 años de retraso de diagnóstico. Entonces, sí tendríamos que ser muy incisivos en buscar esa enfermedad en mujeres jóvenes, no en las mujeres que ya están teniendo el problema. Ok. Sí. Y bueno, y como por ejemplo mujer joven, ¿qué me recomendarías a lo mejor en alimentación, en salud, en alguna actividad para tener pues ahora sí que un mejor cuidado también de mi cuerpo? Porque yo había escuchado que también la alimentación tiene mucho que ver en la salud también de una mujer y al momento también de embarazarse. Claro, o sea, definitivamente digo, todos los hábitos, tanto alimenticios como lo que consumimos en otros ámbitos, tiene mucha repercusión tanto en nada más en la vida reproductiva, pero además repercute mucho en la función hormonal. Así que la mujer está regida totalmente por ejes hormonales. Entonces, una mujer que no come bien, sí va a tener alteraciones. Tanto una mujer que no come bien y tiene un peso muy bajo o muy alto, va a tener una repercusión alta en cuanto a la función corporal, ¿sí? Porque depende del tejido graso toda la formación de las hormonas que tiene la mujer, ¿sí? En el hombre también, ¿sí? Hablando de lo que es la mujer que llega con su pareja y que quiere embarazarse, ahorita tenemos un índice altísimo de obesidad, y tanto el hombre como la mujer van a tener afectación de lo que son las células reproductivas con la obesidad.
¿sí? Oye, y eso también pues se le llega a transmitir al bebé al momento de que si lleguen a quedar embarazados. Pues digo, obviamente muchas mujeres empiezan a cuidarse una vez que están embarazadas. Si yo algo que les comento es ese embrión o ese feto que se va a empezar a desarrollar y que ya tuvo un desarrollo como célula anterior en el cuerpo de ella o en el cuerpo de él, a la hora que va a empezar el embarazo, la mujer tiene un ambiente que está creado por todo lo que ella consume, por todo lo que ella hace. Entonces, eso nos va a generar expresión de genes en ese nuevo bebé que va a tener repercusiones en la vida adulta. Entonces, el que se cuide esa mujer durante ese periodo, obviamente le va a afectar y va a tener pues factores de riesgo para otras enfermedades en la vida adulta de ese bebé cuando nazca. Y fíjate, es que tocabas el punto de lo de la obesidad. Ajá. Y como dices, hoy en día pues cada vez está incrementando más y vemos también pues niños que claro. pues a tan corta edad están teniendo muchos problemas e incluso pues están con sobrepeso, ¿no? Claro. Y he escuchado que algunas personas dicen de que pues es que es genética, ¿no? O sea, como que dando por hecho que el hecho de tener sobrepeso es como natural, lo claro. estamos normalizando, ¿no? Como decir, no, pues es que yo soy de huesos anchos. Entonces, por ejemplo, ahí, o sea, no, si tiene algo que ver claro. o no. Pues tiene, y además tiene que ver, no es, muchas veces no es genética, son los hábitos que tienen en casa. ¿Qué es lo que heredan? ¿Qué es lo ¿no? que están heredándole al menor? Sí, entonces sí es muy frecuente, desafortunadamente, además por el ritmo de vida que tenemos, pues cada vez se nos hace más fácil comer más mal porque eso es lo que tenemos muchas veces a la mano. Sí, entonces a veces creemos que cuesta más el comer bien o el cuidarnos, pero a la larga pues nos va a costar más no hacerlo. Sí, claro, totalmente. Sí. Oye, y por ejemplo, sobre costos, ¿qué me podrías decir para una primera cita, una persona que tiene esta duda y que a veces hasta le da pena preguntar de que, oye, ¿en cuánto me va a salir? O que incluso a veces piensan que el cuidarse, como tú dices, sale muchísimo más caro que el no cuidarse, porque a veces las repercusiones pues luego son mayores claro. y tienes que reparar, ¿no? Pues mira, ahí digo, dependiendo de lo que se vaya a hacer. Obviamente la consulta siempre es un fijo, pero dependiendo de la edad que tenga la mujer a la que vamos a atender, pues ahí se va a incrementar lo que van a invertir, ¿no? Sí, porque pues a lo mejor una adolescente no tiene que estar yendo cada mes, ¿sí? A lo mejor un adolescente va a ir una vez al año, dependiendo. Si fuera un problema de cólicos, pues a lo mejor tiene un seguimiento más estrecho. Pero para una primer consulta a lo mejor se les puede estar viendo cada 2 años. Ya una mujer que empieza su vida sexual va a tener otros factores de riesgo como pueden ser incluso infecciones vaginales, acuden mucho por infecciones de orina. Sí, más que nada y sería como una cita abierta, aparte de su control anual. Vale. Y ya hablando de una mujer que está embarazada, lo ideal es que tengan visitas preconcepcionales. O sea, sí es bien importante que las mujeres se cuiden previo a querer quedar embarazadas. Ay, justo te iba a decir eso. O sea, porque normalmente la mujer o un 80% de la consulta de la mujer embarazada llegan ya estando embarazadas. Sí, entonces el iniciar incluso algún multivitamínico, ácido fólico, ya estando embarazadas, no tiene el mismo beneficio que si lo hubiera estado tanto ella como su pareja. Sí, porque también es muy frecuente tabaquismo, alcoholismo social, si lo quieres ver así, sí. Pero todo eso va a tener una repercusión en el embarazo. Oye, ahorita con el tema, por ejemplo, también de los vape, sabemos ya que el cigarro de por sí ya es algo dañino para nuestro cuerpo en general y obviamente al momento que estar embarazadas, pues es lo que menos se recomienda, tanto estar con personas que fuman como obviamente claro. tú consumirlo. Con el vape, ¿qué me podrías compartir? Pues digo, obviamente no tiene las mismas sustancias que lo que es el tabaco, pero también se ha visto que es muy nocivo a nivel pulmonar. Tiene otros efectos, pero es una sustancia que ni es necesaria ni es recomendada. Entonces, a largo plazo va a tener un efecto. Sí, claro. Un efecto en el... Oye, y ya me platicaste un poquito también de los riesgos. Hablábamos también sobre las infecciones vaginales y las infecciones de orina. Ajá. ¿Cuál es la diferencia de una infección vaginal y una infección de orina? Bueno, desgraciadamente por la anatomía que le tocó a la mujer, puede haber ahí una relación muy directa entre infecciones vaginales y luego infecciones de orina. Sí, aquí hay que ser muy claros
Las niñas, por ejemplo, es frecuente que se provocan alguna infeccióncita en vagina por la manera en la que se asean. Ellas solitas a la hora de limpiarse pueden inocular algún microbio y es normalmente lo más frecuente por lo que incluso como hasta por la ropa interior, ¿no? O sea, como cosas así. Bueno, yo había escuchado que también así que la ropa interior luego que usas, que si estaba como muy apretada, que si estuviste mucho tiempo sentado, o sea, como esas cositas, el aguantarte también tiene índices de que empieces a generar una infección. Puede ser incluso ahí más bien no necesariamente infección, pero sí puede ocasionarte una cistitis. ¿Como una bacteria? No, eso es por aguantarse muchas veces pueden tener algunos síntomas, porque se puede ahí como inflamar un poquito la vejiga, pero no necesariamente tienen que ser infecciones, ¿sí? Y el uso de ropa, pues sí, obviamente si utilizan ropa ajustada, eso puede irritar la misma piel o incluso parte de su vagina y eso ocasionar un ambiente que sea más propenso para que llegue una infección. Sí. Ok. Oye, Ulises, una duda. Por ejemplo, ¿hay manera en la que yo pueda saber si soy fértil o infértil? Sí, totalmente. De hecho, se recomienda, o yo les recomiendo mucho a las mujeres que normalmente van por algún otro motivo. La valoración inicial de una mujer para saber si hay algún problema que podamos detectar ya. Normalmente hacemos un ultrasonido endovaginal en la consulta. Eso siempre se hace. Entonces, en ese ultrasonido vamos a evaluar el útero, vamos a ver la forma del útero, que no haya alteraciones anatómicas. Por ejemplo, si hubiera algún mioma que estuviera tapando el cuello de la matriz, que nos impidiera el paso de espermatozoides. Si hubiera miomas en la pared uterina. Se pueden detectar alteraciones a nivel de las trompas si hubiera alguna inflamación como lo es el hidrosalpinx, que es inflamaciones que son muy frecuentes, hacen que las trompas se inflamen demasiado y no funcionan. Entonces, una mujer que puede en ese momento no tener un síntoma y detectamos hidrosalpinx, eso es un foco rojo de que va a tener problemas para embarazarse. Y también algo que es muy importante y que es lo que más importante es en la evaluación inicial de la mujer, es contar los folículos que tiene cada ovario de la mujer. ¿Sí? Normalmente cuando tú empiezas un ciclo cuando tú estás menstruando, se marca el inicio de un ciclo ovárico. Entonces, es el momento ideal para hacerte un ultrasonido y se ven unos quistecitos dentro de los ovarios. Esa cantidad de quistecitos nos va a traducir la capacidad que tiene esa mujer para ser fértil, ¿sí? Esa cantidad de óvulos nos va a decir la reserva que tienen esos ovarios para que esa mujer se embarace. Normalmente va de la mano con la edad, pero de repente tenemos pacientes de 25 o 30 años que sus ovarios o son muy pequeños o tienen un conteo folicular muy pequeño y eso nos va a dar ya un problema. Si eso nos hablaría de una reserva ovárica bajita. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, si ellas, ya que tienen su óvulo pequeño, ¿qué les recomendarías? En dado caso que te dijeran, por ejemplo, tengo 25 años, y es mi caso, pero sí me gustaría embarazarme quizás más adelante. ¿En ese momento empezaría como con algún tratamiento? No tratamiento. ¿O ya hasta que se quiere embarazar? No tratamiento, pero sí completaríamos al menos el estudio. O sea, yo sí sería una recomendación, completa todo tu estudio y ya tú decides, porque a lo mejor ahí vienen ya opciones diferentes, sí, pero ahí se tendría que hacer su ultrasonido endovaginal, el conteo folicular. Hay una hormona que se llama hormona antimülleriana, que esa hormona es principalmente también va muy relacionada con la cantidad de óvulos que tenemos disponible. Entonces, una hormona que esté dentro de parámetros normales nos dejaría tranquilos. Una hormona que esté bajita nos pondría ahí a preocuparnos. Y el otro estudio que completaría el estudio inicial sería ver las trompas de falopio, si están permeables o no están permeables. Esos 3 estudios serían lo más básico. Si vemos alguna alteración en esos 3, ya podemos dar opciones. Si es una mujer muy joven, podríamos recomendarle congelar óvulos. Si es una mujer joven que ya está casada y ya tiene una pareja obviamente establecida, podemos recomendar incluso congelar embriones. ¿Sí? O si es una mujer que ya se acerca también a los 35 años, pues podemos recomendar, si hubiera trompas permeables, pues alguna inseminación con donante, o si está casada, lo mismo, congelar embriones por medio de una fertilización in vitro.
Oye, ¿y más o menos cuánto sale, por ejemplo, si una mujer quisiera congelar sus óvulos? ¿También depende mucho de la edad o si hay como un precio Sí. ya más establecido? Depende de la edad. ¿Por qué? Porque los medicamentos que utilizamos para estimular los ovarios van a ir en función con la edad de la mujer. Una mujer que tiene mayor edad y que tiene menos reserva ovárica va a necesitar dosis más altas. Okay. ¿Sí? Pero el promedio, ya con medicamentos y con la congelación, oscila como entre los 50,000 pesos. ¿Y eso es algo que se paga una sola vez? ¿Hay como cada año vas renovando o cómo funciona? Se paga una sola vez y lo único que sigues pagando es como un mantenimiento de la congelación de tus óvulos. Vamos a suponer que este año tú te haces un tratamiento. Ese tratamiento ya incluye este año de congelación. Ok. El siguiente año tú pagas solamente la anualidad, que son 3,000 pesos. Ok. Y a la hora que tú vayas a utilizar esos óvulos, se pagaría la fertilización in vitro. ¿Y más o menos cuánto está o eso también depende? Una fertilización in vitro también, más o menos por el medicamento, está en 100,000 pesos. Ok. Sí. Oye, y por ejemplo, ¿a qué edad recomendarías que una mujer congele sus óvulos? Pues la recomendación para lo que es la congelación, para preservar fertilidad, lo ideal sería entre 25 y 30 años. O sea, sería alguien que ya lo tiene muy visualizado, muy planeado, esa sería la edad en la que lo debería de hacer. Igual para hombre. Para congelar semen, Ajá, bueno. no necesariamente, porque en el caso del testículo trabaja muy diferente a los ovarios. Sí, entonces la mujer nace con una dotación fija de óvulos. Más o menos son 500,000 óvulos. ¿Sí? Y más o menos lo que las menstruaciones de una mujer en toda su vida reproductiva son 500 menstruaciones. Estamos hablando de que cada menstruación más o menos se pierden 1,000 óvulos. ¿Sí? Del que tú ovulas, otros más se perdieron. Entonces, en esas 500 menstruaciones se van a ir, imagínate, tienes 500,000, menstruas una vez y van quitándose 1,000 y se ovula uno. Segunda menstruación otros 1,000 y se ovula otro. Entonces, cada vez hay menos. En el caso de los testículos, no. Sí, por eso vemos hombres ya mayores que a veces por segunda nupcia o algo, su mujer es mucho más joven, pueden volver a embarazar sin problema. Sí repercute la edad en el hombre, pero no tanto. Sí, es más en la mujer. Exacto. Y la congelación de semen obviamente también es mucho más barata, mucho más sencilla porque no necesita uso de medicamentos y también nada más se pagan anualidades. Muy bien. Y si un hombre quisiera congelar su semen, más o menos cuánto... El costo normalmente es como de 4,000, 5,000 pesos. ¿Anual? No. La primera vez y ya la anualidad es igual, solo el mantenimiento, que sería muy similar al de los óvulos. Hablando un poquito también acerca del semen del hombre, ¿hay algún consejo que también tú des para que puedan tener muy buen resultado al momento de querer ser padres o querer embarazar a su pareja? Pues obviamente lo que platicamos, cambiar hábitos de vida, hacer ejercicio, comer mejor. Obviamente todas las sustancias tóxicas a las que estamos expuestos todos, cigarro, alcohol, en el caso de uso de drogas recreativas, todas van a tener alguna repercusión. Ahora, en el caso de los hombres, normalmente pedimos un estudio inicial para valorar de manera inicial, obviamente, en qué condiciones los encontramos. Okay. Ahora, el tener un solo estudio de esa persona sería poco valorable casarnos con ese resultado. Lo ideal es tener más de un solo seminograma, porque como mencionábamos, el testículo trabaja diario formando espermatozoides nuevos y puede ser que el día que tomamos ese estudio no sea el idóneo o pueda haber mejoría o incluso un cambio de un día a otro que tomemos el seminograma. Pero lo normal sería pues disminuir consumo de alcohol, tabaco, mejor alimentación, obviamente un cuidado del peso. No una persona que sea obesa, por mucho que se cuide, esa obesidad le va a estar repercutiendo bastante. Y en el caso del hombre, muchas veces esa obesidad está ahí circundando la parte testicular y eso tiene una afectación altísima.
Ahorita que mencionabas acerca de las drogas recreativas, por ejemplo, en el caso de la marihuana, que también lo tenemos como en un concepto como medicinal y todo, ¿también llega a haber alguna afectación? Sí, o sea, sí hay... Para el hombre sí que hay, consume y también para la mujer. Claro, sí hay sustancias dentro del consumo de la marihuana que van a tener este efecto en la motilidad de los espermatozoides. ¿Sí? Entonces, no necesariamente vamos a ver bajas concentraciones o vamos a ver alteraciones morfológicas, pero hay que recordar que también los espermatozoides tienen movimiento y eso es una función pues muy importante a la hora de lograr el embarazo. Entonces, pues no sería lo más adecuado una pareja que está buscando embarazarse que siguiera consumiendo. Oye, y digo, no sé cómo hacer este comentario, pero hace mucho tiempo vi un capítulo en un programa de televisión en donde daban a entender que el hecho de que una mujer o un hombre que consume al momento de estar embarazados o al momento de, bueno, en este caso la mujer estar embarazada, que consume marihuana, su bebé al momento de nacer nace adicto. ¿Es posible eso? No nace adicto, pero igual. Pero sí tiene que como que alguna preferencia o algún... No necesariamente, digo, ahí habría que dividir muchas drogas, okay. Sí, o sea, porque sería muchas veces la gente que tiene acceso a una droga tiene acceso a otras, sí, que no necesariamente tiene que ser así, pero ahí obviamente hay un paso a través de la placenta de algunas sustancias y de otras no, sí, pero volvemos a lo mismo. Aunque no hubiera paso de ciertas sustancias, no es lo más recomendable que una mujer fume ni siquiera cigarrillo. Una pregunta muy frecuente que me hacen los fines de semana, a veces cuando quieren embarazarse o cuando ya están embarazadas, si se pueden tomar una copa de vino o si pueden consumir café. Yo normalmente, hablando por ejemplo de la cafeína, que es algo que es muy, pues ya de la vida diaria, no hay una dosis específica de cafeína que sea segura para las mujeres embarazadas. O sea, ya ni siquiera es una droga. Sí, ya estamos hablando de una sustancia que normalmente se consume y no hay una dosis que tengamos específica como segura. Para decir, puedes tomarte nada más esto y no te pasa nada. Sí, entonces creo que sería muy arriesgado recomendar, sí puedes hacerlo poquito, porque también esos parámetros van a variar mucho de una persona a otra. Eso de que, una cerveza me la recomienda el ginecólogo. Claro, o sea, volvemos a lo mismo. O sea, yo normalmente lo que les comento es, digo, si lo van a hacer, pues eso es independiente de lo que yo les recomiende, pero la recomendación es 0. Sí, digo, si ya se van a embarazar, o sea, háganlo bien, ¿no? Claro. O sea, hay, como dices, hay cosas que no son necesarias, claro, y que a lo mejor es importante pausarlas por ese lapso porque sí tiene bastante repercusión en un futuro. Oye, Ulises, ¿y cómo sé si puedo ser candidata para poder donar? Ok, primero la edad. Sí, normalmente las candidatas van a tener entre 20 a 25 años, porque pues una de las intenciones del programa de donación de óvulos es tener una calidad óptima de los mismos. Y segunda, normalmente citamos a las candidatas de donación para una revisión inicial. Se citan en segundo o tercer día de regla. Se les hace un ultrasonido endovaginal para medir el volumen ovárico, hacer un conteo folicular, que era lo que habíamos platicado anteriormente. Y si está todo bien en eso, se les pide una analítica hormonal para ver que no haya ninguna alteración, porque eso nos va a ayudar o nos va a alterar a la hora que administremos los medicamentos en ella, porque en ella hacemos una estimulación de sus ovarios para obtener el mayor número posible de óvulos. Y por ejemplo, si yo quiero más bien que me donen, la edad, me imagino que también hay un promedio. No, lo que es ya la receptora de óvulos, la candidata para recepción de óvulos va a ser una paciente que tiene un fallo ovárico. Por alguna razón no pudimos utilizar óvulos de ella, o por alguna razón ya se utilizaron previamente y nos generaron abortos, o nos generaron embriones que ya venían con alguna alteración cromosómica. O sea, por ejemplo, aquí si una mujer en algún momento en su edad más joven abortó y ya después quiere embarazarse, ahí también puede, o sea, es un tratamiento más bien diferente de haberlo intentado. Sí, o sea, digo, ahí tendríamos que ver el número de abortos, pero normalmente la mujer que ya cae en recibir óvulos ya tuvo un tratamiento previo
de inseminación o de fertilización in vitro donde no vimos respuesta a los medicamentos, o donde sí hubo respuesta, obtuvimos pocos embriones y eran de muy mala calidad, o eran de muy mala calidad y les hicimos un estudio genético y no eran aptos para ser transferidos y llevar un embarazo. Entonces, la paciente que va a recibir óvulos va a tener ese fallo ovárico, pero realmente no tendría un rango de edad. O sea, la paciente que va a recibir óvulos puede ser una mujer entre 25 a 30, que por alguna razón le quitaron los ovarios, por alguna tumoración, por algún teratoma, porque sí pasa. De repente hay mujeres que en su juventud tuvieron o cáncer de ovario o tuvieron algún quiste y les quitaron por alguna razón ambos ovarios. Esa mujer va a ser candidata en cualquier momento a recibir óvulos donados. Entonces ahora sí que esto es dependiendo también de cómo estés, sí, así que no hay edad. Pero para tú ser candidato solamente de 20 a 25. Exacto. Y bueno, y ya ¿cómo funciona la donación? Bueno, normalmente la donación puede ser con óvulos que vamos a extraer directamente de la donante. Se van a generar los embriones en ese momento que se extraen y posteriormente se van a colocar en la mujer que va a llevar el embarazo. Estos óvulos se obtienen primero, nosotros administramos medicamentos inyectados en la donante para sacar el mayor número de óvulos. Ya una vez que tenemos un número adecuado de óvulos y de un tamaño adecuado, la donante entra a quirófano una vez. Se les da anestesia general. Sí, es una sedación como de 10 minutos. Y por la vagina se van a extraer esos óvulos. ¿Sí? Es un procedimiento ambulatorio, es un procedimiento que es muy seguro para las donantes. Y las donantes se van el mismo día que hacemos la extracción. Ellas se van caminando. Y no hay ningún síntoma así que después de... Puede haber un poquito de incomodidad. Puede haber un poquito de dolor, se les da analgésico. El mismo medicamento, uno de los riesgos que tenemos con el uso de esos medicamentos es que la paciente tenga una hiperestimulación. Sí, esto quiere decir que como son mujeres jóvenes, esos medicamentos a veces tienen una respuesta mayor. Y eso les incomoda bastante. Sí, hay grados de hiperestimulación. Una mujer se puede poner muy mal por una estimulación mal llevada. Entonces, normalmente sí tienen que ser pacientes que tenemos un control bastante estricto. Ya después de que sacamos esos óvulos, la donante ya no necesita regresar con nosotros. Los óvulos ya los tenemos en el laboratorio y ese día la pareja de la paciente que va a llevar el embarazo nos deja una muestra de semen y ese día se generan los embriones. Normalmente los dejamos avanzar hasta el día 5. Esos embriones se quedan en una incubadora y el día 5 se van a colocar dentro del útero de la mujer, que la mujer previamente ya la preparamos con otro tipo de medicamentos. Entonces, y obviamente pues todo tiene su cuidado al 100%, claro. Tanto también para el hombre, ¿no? Me imagino, porque él es al final también el que va a donar claro. También su... Sí, normalmente días o desde que se empieza la preparación de la pareja, normalmente no son los mismos vitamínicos que utilizamos los hombres como los que utilizan las mujeres y a ellos también les damos algunas indicaciones previo a que dejen el semen. Oye, Ulises, y una duda. Ahorita ya hablamos de cómo ser candidatos. Pero, por ejemplo, si una mujer, o en este caso yo, me llegara a ligar las trompas, ¿podría después quedar embarazada? Sí, claro. Normalmente la fertilización in vitro, la principal indicación o la principal causa de por qué lo hacemos es porque la mujer se ligó o porque tiene alguna alteración en las trompas. ¿Sí? Obviamente el que las trompas estén afectadas, sea por infecciones, por alguna situación, por cirugías o por una ligadura de trompas, lo que nos va a impedir va a ser el paso de los espermatozoides a donde se ovula. Entonces, la fertilización in vitro es un método que se hizo precisamente para librar ese defecto. ¿Sí? Entonces, ahí solamente tendríamos que ver la calidad de los óvulos en ese momento que la mujer se quiere embarazar, pero como todo lo hacemos por medio de la extracción vaginal, nunca vamos a volver a tocar las trompas. Entonces, sí te puedes embarazar después de haberte ligado. ¿Ha habido algún caso de que después de ligar se hayan requerido donantes? Sí, porque ahora, otra de las, ahorita en este tiempo es muy frecuente las segundas nupcias. La mujer que estaba casada
que tuvo sus hijos que quería, se ligó y posteriormente conoce a alguien más y se vuelve a casar, pero ya tiene una edad en la que sus óvulos ya no funcionan. Entonces es una mujer que es candidata para fertilización in vitro y muchas veces para óvulos donados. Y en este caso, si mi pareja fue el que se hizo la vasectomía, ¿hay posibilidades? Claro, sí, aunque hay técnicas de microcirugía que pueden hacer reversible una vasectomía, normalmente ya cuando la pareja, la intención es embarazarse, procuramos acortar tiempos y lo más fácil es hacer una biopsia de testículo. Se hace una incisión de 2 o 3 milímetros y por ahí sacamos tejido testicular, ahí se obtienen espermatozoides, pero volvemos a lo mismo. Son parejas que son candidatos al final a una técnica de reproducción. O sea, la cantidad de espermatozoides que obtenemos por la biopsia solamente nos va a servir para poder realizar fertilización in vitro. Ok. ¿Y hay algún tiempo adecuado? O sea, de que mi novio o mi pareja se haya hecho la vasectomía en algún tiempo, pues que ya sabes que tiene sí que pasar tanto lapso o puede ser en cualquier momento. Puede ser en cualquier momento, pero sí también el pronóstico sí va muy de la mano con los años que tenga él ya de la vasectomía. ¿Corre un riesgo entre más tiempo lleve? No un riesgo, pero sí, sí puede haber. Primero, por el paso del tiempo, la misma edad le puede afectar a él, pero sí, si ya tiene bastante tiempo de la vasectomía, puede haber algunos cambios a nivel testicular que no nos pueden ser tan favorables para los tratamientos. Okay. ¿La vasectomía en el hombre la recomiendas a alguna edad o ya cuando de plano dicen quiero cerrar la fábrica? Pues sí, tanto la vasectomía como la ligadura de trompas la recomiendo una vez que haya sido una decisión tomada muy consciente. Porque en el caso de las mujeres muchas veces la decisión la toman inmediatamente después de haber parido o después de una cesárea en la que a lo mejor batallaron. Exacto. Sí, entonces, complicaciones. A veces, no necesariamente en segundas nupcias regresan porque quieren otro embarazo, sino con la misma pareja porque no tomaron una decisión de una manera adecuada. Sí, y en el caso del hombre, sigue siendo menor la cantidad de hombres que tienen vasectomía, pero lo mismo. Una vez que te haces esa cirugía, hay que considerarla hasta cierto punto irreversible, independientemente de que se pueda las revertir. Variables que hay. Porque si te haces cautivo de de tener que utilizar técnicas de reproducción avanzada. Sí, o sea, no va a haber manera de que se embaracen de manera natural. Sí. Que luego me imagino que es algo que te pasa, ¿no? Que te dicen, no, y es que quiero embarazarme de manera natural y tú de que natural no puedes. Sí, eso pasa mucho con las mujeres, que las ligan y les ofrecen una recanalización. O sea, por medio de cirugía vuelven a pegarlas. Hay que tomar en cuenta que la trompa de falopio tiene un grosor, es muy, muy delgada. Entonces, se tendrían que hacer técnicas de microcirugía con gente muy entrenada para que sea una cirugía exitosa. ¿Sí? Cada vez llegan más mujeres que se ligaron, se intentó una recanalización y no hubo éxito. Entonces, al final, si lo ves también por la cuestión económica, gastan mucho más en una cirugía que no les aseguraba nada. ¿Hay alguna edad para la reproducción asistida? No, o sea, no hay edades específicas. Obviamente, ahorita que hablábamos de la donación de óvulos, pues es para mujeres a lo mejor un poquito más grandes que no tienen ya la capacidad ovárica para lograr el embarazo, y pues van a ser pacientes, hemos tenido pacientes incluso de 47 años que llevan embarazos con óvulos donados. Y en mujeres, yéndonos al otro extremo, en mujeres jóvenes, tampoco hay un límite. Normalmente las pacientes más jóvenes que hemos tenido son pacientes que por alguna razón, como te comentaba, tuvieron o cáncer de ovario o tuvieron tumoraciones de ovario que por alguna razón se les quitó los ovarios y fueron candidatas a recibir óvulos y colocar embriones de manera muy temprana. Pero no hay como tal un rango. Ahí tendríamos que individualizar mucho la paciente, o sea, ver específicamente el caso de esa paciente para ver qué tratamiento se le pudiera dar.
Por ejemplo, algo que platicábamos es que cuando la mujer va con el ginecólogo e intenta o le platica que quiere embarazarse y así, y que pasan hasta 3 años o 4 años y no pueden, y ya es cuando empiezan como a considerar el ver otras opciones. Ajá. Aquí es donde tú dirías, ¿sabes qué? ¿Desde cuánto tiempo tuviste que haber visto otra opción para que justamente puedas ver para que eres candidata, claro, para todo? Digo, porque ahorita me mencionas que todo también es muy, muy personalizado, vaya, claro, o sea, no hay algo como tan específico. Claro. Entonces, para, por ejemplo, yo saber que a lo mejor voy a necesitar voy a necesitar la reproducción asistida, ¿tiene que haber pasado como que algún tiempo? ¿Tuvo que haber pasado algún tratamiento también yo? No un tratamiento, pero sí un tiempo sería 1 año. O sea, 1 año y digo, no es un parámetro que yo utilice, es un parámetro que ya está estudiado. Normalmente 1 año de tener relaciones frecuentes, y eso, digo, esa parte de frecuentes es muy importante porque con el estilo de vida que se lleva ya mucho, hay parejas que no se ven más que 2 veces al mes por cuestiones de trabajo. Y ahí vaya ese interrogatorio, el que nos digan la frecuencia de con qué ¿Cuánto sería como que frecuencia? 2 veces por semana, ¿sí? Ok. Y obviamente durante el periodo en el que la mujer ovula, ¿sí? Entonces, sí tenemos que ser muy concisos a la hora de interrogar a la mujer en esos aspectos, porque van a ser los más relevantes. Sí, entonces sería 1 año, después de los 35 años, 6 meses. Si la mujer recibió algún tratamiento en los ovarios, alguna cirugía en el útero, que se le quitó algún mioma, un pólipo, también 6 meses, independientemente de la edad. Si son pacientes que tienen endometriosis, incluso también ese año se tiene que acortar, porque tenemos que, pues ahora sí que optimizar un poquito el tiempo. Y en el caso de los hombres, si han tenido problemas de varicocele, sí, son normalmente son alteraciones que ya ellos conocen con anterioridad. Y si tuvieron hernias inguinales o si fueron intervenidos en áreas cercanas a los genitales, porque eso nos puede hablar de una afectación que ya de por sí ya está ahí. ¿Sí? Entonces, el parámetro sería 1 año, incluso menos cuando ya hay algún dato, algún antecedente importante. Ok, ¿y las posibilidades de éxito? Bueno, más o menos una pareja que no tiene ninguna alteración y que tienen relaciones frecuentes van a tener una posibilidad de embarazo mensual entre 10 a un 15%. ¿Sí? Eso tomando en cuenta que no hay ninguna alteración, ni en el semen, ni en la ovulación, ni una alteración anatómica. Después de eso, con inseminación artificial. La inseminación artificial nos va a dar una posibilidad muy similar, ¿sí? Porque, de hecho, la inseminación artificial pues va muy de la mano o va a ser muy similar a tener relaciones sexuales. Si el semen se deposita dentro del útero en los días alternos a que la mujer ovula, y solito se tiene que ir a fecundar ese óvulo. ¿Sí? Entonces, la posibilidad de embarazo con una inseminación artificial, sea con semen de su pareja o semen de donante, va a oscilar entre un 15 a un 20%. Hablando de la fertilización in vitro, solamente como técnica vamos a alcanzar hasta un 40-50%, pero eso va en función de la edad de la mujer y de que los parámetros del semen también estén íntegros. Si hay alguna afectación, ese porcentaje lo vamos a ver disminuido. Entonces, hablar de números muchas veces con las parejas es complicado porque hay muchas alteraciones y muchos factores. Sí, y las expectativas cambian. Sí, normalmente la expectativa que tenemos todos es la más alta y necesitamos aterrizar esa expectativa a lo que es la pareja, ¿sí? Y hablando de la donación de óvulos, podemos alcanzar hasta un 70, un 80% de posibilidad de embarazo. ¿Y eso por qué? Dentro de todos los tratamientos o dentro de todas las alteraciones en la reproducción, el que más impacta es la edad de la mujer. Si a la pareja le quitamos el factor que más impacta, que sería la edad de la mujer, se lo quitamos y utilizamos óvulos de una mujer muy joven, vamos a irnos muy por encima de lo esperado. Oye, ¿y duele?
¿Duelen estos tratamientos? No, en el caso de la inseminación no hay nada que implique dolor. De hecho, la inseminación se puede hacer en consultorio. Nosotros en el Hospital Ángeles tenemos un área específica para realizar las inseminaciones que está anexo al laboratorio, pero normalmente son procedimientos muy, muy nobles. Ya lo que es la fertilización in vitro, como te comentaba, para extraer los óvulos, sí entra la paciente a quirófano. Se le tiene que anestesiar. No duele como tal el procedimiento, pero después del procedimiento tenemos que dar analgésicos porque sí hay cierta incomodidad. Entramos con una aguja al abdomen y con eso picamos el ovario. Entonces sí hay cierto dolor, pero es un dolor que se va a quitar con analgésicos orales. ¿Y tiene efectos secundarios? Durante el ciclo en el que estamos utilizando los medicamentos con las pacientes, los efectos secundarios van de la mano con la estimulación. Si hacemos una estimulación muy agresiva, la paciente se inflama, forma líquido dentro de su abdomen y eso hace que pues no la pase bien. Si esa estimulación se sale de lo normal que esperamos para la fertilización in vitro, la paciente incluso puede llegar a hospitalizarse. Y en un caso muy severo, hay pacientes que tienen incluso posibilidad de quedarse hospitalizados varios días. Sí es importante que cuando vayan a acudir a hacer un tratamiento de este tipo, lo hagan con alguien que se especialice en reproducción asistida. Sí, porque normalmente son casos en los que estamos muy familiarizados nosotros, pero como tal, no toda la gente maneja ese tipo de medicamentos. Y bueno, algo más que gustes compartirnos, que no hayamos tocado, que se dé muy común en las mujeres, que ahora sí que podamos todas aprender o saber. Bueno, en el caso de las adolescentes, que hace ratito hablábamos de su primer revisión, en nuestro medio es muy común el diagnóstico de ovarios poliquísticos, ¿sí? Que a veces está también un poco subdiagnosticado, sí, y es una alteración que se relaciona mucho con la infertilidad. Sí, normalmente el ovario poliquístico es un conjunto de síntomas que tienen algunas mujeres y que en nuestro medio es muy frecuente, que tiene que ver con alteraciones hormonales. Puede haber incluso un poco de aumento en el vello facial o en el vello corporal, que ahorita es muy complicado a veces evaluarlo porque la gran mayoría de las mujeres se depila. Y son mujeres que también pueden tener alteraciones en su peso y en lo que es el manejo de su glucosa. Sí, son mujeres que pueden ser gorditas o muy flaquitas y tienen resistencia a la insulina. Sí, entonces es una patología que se ve frecuentemente, que se relaciona demasiado con la infertilidad y que volvemos a lo mismo. A veces las mujeres llegan a la consulta a una edad de 30, 35 años sin haber iniciado tratamiento para el ovario poliquístico y son mujeres que no se embarazaron por no llevar un manejo adecuado. Normalmente el ovario poliquístico ni siquiera necesita un tratamiento quirúrgico. Ahí se tiene que, comentábamos, insistir en cambios de hábitos alimenticios. Normalmente se les puede dar fármacos que nos pueden ayudar a mejorar la función ovárica. Pero sí es importante que si por ahí tienen síntomas como sobrepeso, alteraciones menstruales, que tengan meses que no reglen y que además noten que hay acné o vello facial o vello corporal aumentado, sí acudan a su médico y buscar por ese lado algún diagnóstico para poder tratarlo. Bueno, pues muchísimas gracias por esta plática. La verdad, temas muy interesantes y creo que de mucha ayuda para nosotras y también para las personas que quieren embarazarse. ¿Algo más que quieras agregar? Pues no, nada más, cualquier duda, pueden contactarnos. Muchas gracias por estar aquí conmigo y pues no, cualquier duda que nos la hagan llegar, ya sea por mensaje o si quieren agendar una consulta.